Bienvenidos a Audio Mentores, el lugar donde las grandes obras literarias cobran vida y te invitan a reflexionar sobre los aspectos más profundos de la humanidad. Si eres un amante de los libros, si te apasiona la literatura clásica y deseas sumergirte en historias que no solo entretienen, sino que también enseñan y transforman, este es el canal ideal para ti. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a Audio Mentores para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Dale like a este vídeo si estás disfrutando del contenido y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo nos motiva a seguir creando más y más contenido. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la literatura de Benito Pérez Galdós con su novela La de Bringas. Esta obra maestra, escrita en el siglo XIX, nos presenta a una mujer de la burguesía madrileña, la señora Bringas, cuya vida gira en torno a una obsesiva búsqueda de estatus social y reconocimiento. Pero, como veremos a lo largo de los capítulos, su deseo de ascender en la sociedad choca con las realidades de la vida, el amor y la familia. En los próximos 15 capítulos, te invitamos a explorar los complejos personajes de esta historia, las tensiones sociales y familiares, y las decisiones que marcarán el destino de los mismos. Cada capítulo está diseñado para mantenerte inmerso en esta narración profunda y envolvente, en la que no solo se critican las normas sociales de la época, sino que también se presentan cuestiones universales sobre las aspiraciones humanas, el sacrificio personal y las contradicciones del ser humano. A lo largo de estos episodios, descubrirás los dilemas de la señora Bringas, su lucha por mantener una imagen perfecta ante los demás, y cómo esa imagen comienza a desmoronarse cuando la vida le presenta situaciones imprevistas. Es una historia sobre las apariencias, la vanidad y las decisiones que tomamos para encajar en una sociedad que a menudo valora más lo superficial que lo auténtico. Así que, si estás listo para disfrutar de esta obra literaria, acompáñanos en esta experiencia única. Recuerda darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Comencemos este emocionante recorrido a través de La de Bringas. Capítulo 1. La señora Bringas y su mundo. La señora Bringas, una mujer de mediana edad, vivía en el centro de Madrid, en una casa que reflejaba lo que ella deseaba ser, parte de la élite social. Su vida no había sido de lujo, pero su empeño por ascender la colocaba en una posición de respeto en la sociedad madrileña, a pesar de sus humildes orígenes. La vanidad, como una sombra constante, se proyectaba sobre cada rincón de su vida, alimentando sus aspiraciones y convirtiéndola en una mujer centrada en las apariencias, siempre a la caza de un reconocimiento que a menudo era solo superficial. La casa de la señora Bringas no era lujosa, pero estaba adornada de manera que denotaba un gusto refinado. No se trataba de lujo ostentoso, sino de una decoración pensada para impresionar a los visitantes. Los muebles eran de una calidad que, aunque modesta, parecían ser de un gusto elevado, y cada habitación de la casa estaba cuidadosamente organizada para ofrecer una atmósfera de respeto y estatus. Cada objeto, desde los cuadros en las paredes hasta las alfombras sobre el suelo, parecía haber sido elegido con el objetivo de mostrar una vida ordenada y respetable. A la señora Bringas no le importaba tanto el bienestar o la felicidad de su familia como el mantener las apariencias. Había construido su vida social en torno a una imagen que constantemente debía reforzar. No pasaba un solo día sin que la señora Bringas dedicara tiempo y esfuerzo a su atuendo, seleccionando vestidos que estuvieran a la moda, siempre con un estilo cuidado, pero sin caer en el exceso. Para ella, la vestimenta era más que una cuestión estética. Era una forma de comunicarse con el mundo exterior, de transmitir que su lugar estaba, sin duda, entre las clases más altas. La rutina de la señora Bringas comenzaba temprano. Desde que despertaba, se sumergía en la tarea de arreglarse, casi como una ceremonia ritual. Cada mañana, su ropero se convertía en un espacio de decisiones cruciales. ¿Qué vestido escoger para el día? ¿Qué sombrero pondrá de acuerdo a la ocasión? Las preocupaciones de la señora Bringas no eran las mismas que las de la mayoría de las mujeres de su tiempo. Mientras otras se ocupaban de asuntos familiares o de la educación de los hijos, ella solo pensaba en cómo mantener la fachada de mujer respetable, de señora de alta sociedad. Lo que la señora Bringas quería, lo que su corazón deseaba, era sentirse aceptada por los círculos de la alta burguesía. No le importaba lo que fuera necesario para lograrlo. Solo pensaba en cómo seguir avanzando dentro de esa sociedad que tan celosamente vigilaba sus movimientos. En cuanto a su esposo, don Evaristo, la relación que mantenían era más bien distante. Aunque se respetaban mutuamente,
la conexión emocional entre ellos era casi inexistente. Don Evaristo era un hombre de carácter reservado, que se encontraba más preocupado por sus propios asuntos que por la vida social que su esposa tan fervientemente deseaba. Sus conversaciones, aunque necesarias para el buen funcionamiento del hogar, se limitaban a lo estrictamente funcional: pagos, compras y necesidades básicas. En este sentido, don Evaristo era el complemento perfecto para los ideales de su esposa, pues, al ser una figura menos ambiciosa, no representaba un obstáculo para las metas que la señora Bringas perseguía. Don Evaristo, con su carácter apático, jamás se quejaba de los esfuerzos que su esposa ponía para encajar en la sociedad. De hecho, parecía ignorar por completo la carga que para ella representaba esa constante necesidad de aprobación externa. Él estaba dispuesto a seguir su rutina, en la que no se incluía el deseo de ascender socialmente, y aceptaba las demandas de su esposa sin hacer preguntas. La hija de la señora Bringas, Teresa, era un reflejo de las tensiones que se vivían en el hogar. Si bien Teresa era una joven amable y sencilla, alejada de las pretensiones sociales de su madre, no podía evitar sentirse arrastrada por las expectativas de la señora Bringas. La joven, a pesar de ser muy diferente a su madre en cuanto a deseos y personalidad, sentía la presión constante de estar a la altura de lo que su madre esperaba de ella. Sin embargo, Teresa no compartía la obsesión de su madre por el estatus social. Para ella, una vida tranquila y sencilla sería más que suficiente. La señora Bringas veía a su hija como un vehículo más para alcanzar lo que ella no había podido conseguir: el respeto y la admiración de la alta sociedad. Mientras Teresa se dedicaba a vivir su vida, su madre se encargaba de preparar su futuro, asegurándose de que Teresa no se apartara del camino que ella misma había trazado para ella. Las visitas en casa de los Bringas eran el escenario perfecto para mostrar el estilo de vida que la señora Bringas había creado, aunque, en el fondo, estas visitas solo reforzaban las inseguridades que la señora Bringas intentaba esconder. Cuando sus amigos y conocidos llegaban, la señora Bringas se esmeraba en hacer que todo pareciera perfecto, aunque los detalles más pequeños del hogar mostraran, a veces, una realidad menos gloriosa. En esos momentos, su esfuerzo por impresionar se volvía evidente, y su ansiedad por encajar en la sociedad se acentuaba. Todo debía estar en orden, y cada conversación debía seguir una línea que reforzara la imagen de respetabilidad que tanto le costaba mantener. La señora Bringas no veía en las visitas un mero intercambio social. Para ella, cada encuentro era una oportunidad para demostrar que estaba a la altura de las expectativas que había creado para sí misma. Sabía que, en ese mundo de apariencias, la aceptación solo llegaba cuando uno lograba proyectar una imagen inquebrantable de éxito. Y así, entre reuniones, visitas y cenas en las que se hablaba de los más diversos temas, la señora Bringas continuaba construyendo su propia narrativa, en la que ella, siempre impecable y respetable, sería un modelo a seguir para quienes deseaban alcanzar la posición que ella misma anhelaba. Era un teatro de apariencias, donde cada gesto, cada palabra, cada sonrisa debía encajar perfectamente en la representación que ella había creado de sí misma. La señora Bringas se esforzaba tanto en mantener esta fachada que, a veces, se olvidaba de la realidad que vivía en su interior: la inseguridad, el miedo a no ser suficiente, a no encajar del todo. Capítulo 2. La vida de la señora Bringas y la sociedad de Madrid. La señora Bringas, como siempre, se había vestido con la mayor de las precauciones. Hoy había decidido que su atuendo no solo debía ser elegante, sino que tenía que destacar, mostrar que ella estaba en sintonía con las últimas tendencias de la moda. Un vestido de seda color marfil, con detalles en encaje y un corsé perfectamente ajustado, reflejaba lo que ella creía que debía ser su imagen pública. El cabello recogido en un moño alto, y su delicado abanico que agitaba suavemente mientras caminaba por la casa, completaban la escena. La señora Bringas no podía permitirse mostrar ningún signo de cansancio o desánimo. Todo debía ser impecable. Era una mujer que había dedicado toda su vida a entender y a adaptarse a las normas sociales de su tiempo. Las modas, las conversaciones, las costumbres, todo debía ser asimilado y convertido en parte de su rutina diaria. Esta obsesión por el orden social y las apariencias hacía que su vida estuviera regida por un ciclo constante de esfuerzo y frustración. Sin embargo, en su mente, todo este esfuerzo tenía una justificación. Si ella no lograba entrar en los círculos más exclusivos de la sociedad madrileña, ¿quién lo haría? La señora Bringas se consideraba una mujer digna de esos espacios, pero la realidad no era tan fácil de aceptar. A menudo,
Sus esfuerzos parecían quedar a medio camino, sin ser reconocidos como ella deseaba. En Madrid, la señora Bringas era una mujer que estaba constantemente pendiente de su entorno. Su visión de la vida se construía en torno a las opiniones de los demás. ¿Qué pensaban los vecinos? ¿Qué pensaba la gente de su círculo cercano? Nada le era indiferente, pues ella sabía que todo se reducía a la opinión pública. Era el reflejo de su propia inseguridad. En el fondo, ella no sabía si lo que hacía realmente era lo correcto, pero había aprendido a que, si todo el mundo lo hacía, entonces debía serlo. A pesar de todos sus esfuerzos, había algo que le molestaba profundamente. Su estatus social no era tan alto como ella deseaba. Había logrado construir una vida respetable, sin duda, pero le faltaba el reconocimiento de los grandes de la sociedad madrileña. Había siempre un pequeño resquicio en su corazón que la atormentaba, el miedo a no ser suficiente. Este temor se alimentaba de las visitas que a veces recibía, de las conversaciones en los salones y de la indiferencia que notaba en algunas personas al referirse a ella. En su afán por alcanzar una vida de lujo y distinción, la señora Bringas vivía en un estado constante de ansiedad. ¿Cuándo lograría acceder a esos círculos más exclusivos? Sabía que el tiempo estaba en su contra. A medida que pasaban los años, su imagen de joven promesa de la alta sociedad comenzaba a desvanecerse, y ella se encontraba atrapada en una rutina que no la conducía a donde deseaba estar. Su vida giraba en torno a esa lucha interna, entre la fachada perfecta que proyectaba al mundo exterior y la vacuidad de su vida interior. Cada conversación, cada movimiento de la señora Bringas, era un reflejo de su constante necesidad de reconocimiento. No importaba lo que hiciera, pues nunca se sentía completamente aceptada. Buscaba, sin descanso, el elogio y la validación de los demás, sin entender que la verdadera aceptación no se encontraba en las manos de los demás, sino en la paz interna que tanto le faltaba. En sus momentos más íntimos, cuando la señora Bringas se encontraba sola en su habitación, el peso de sus pensamientos se volvía insoportable. Sabía que, en el fondo, las riquezas y las apariencias no eran suficientes para llenar el vacío que sentía. No bastaba con estar bien vestida o tener una casa decorada a la perfección. La señora Bringas deseaba ser reconocida por su carácter, por su valía como persona, pero ese reconocimiento nunca llegaba de la forma en que ella lo había imaginado. Había algo en su interior que la mantenía inquieta. A pesar de los esfuerzos por parecer perfecta ante los demás, ella se encontraba atrapada en la duda constante. ¿Era realmente admirada, o solo era una mujer que había logrado crear una fachada que no tenía sustancia? Para completar la confusión emocional que vivía, la señora Bringas se encontraba en una relación con su esposo, don Evaristo, que no tenía el calor que ella anhelaba. Si bien él no era cruel, ni indiferente, tampoco parecía ser el tipo de compañero que la señora Bringas había imaginado. Don Evaristo se mantenía distante, como si su vida transcurriera sin emociones intensas, sin aspiraciones elevadas. Su apatía hacia las necesidades sociales de su esposa solo acentuaba la frustración de ella. En sus conversaciones, don Evaristo se mostraba como una persona tranquila, que no se dejaba influenciar por las expectativas sociales. Para él, las relaciones humanas eran simples, sin la necesidad de demostrar nada ante los demás. No comprendía el esfuerzo que su esposa ponía en mantener las apariencias, pero aceptaba su peculiar forma de ser con una paciencia resignada. Las aspiraciones de la señora Bringas también se reflejaban en sus planes para su hija, Teresa. La joven era el último vehículo que le quedaba para alcanzar la vida que tanto deseaba. Teresa, con su carácter simple y sus deseos más modestos, no veía el mundo de la misma manera que su madre. Mientras su madre anhelaba la alta sociedad y el reconocimiento de los grandes, Teresa solo deseaba vivir una vida tranquila, sin las tensiones y preocupaciones que su madre imponía. Para la señora Bringas, Teresa representaba una esperanza, una oportunidad de alcanzar lo que ella misma no había logrado. La joven debía encajar en los estándares sociales que la señora Bringas tanto admiraba. Sin embargo, Teresa no comprendía la necesidad de su madre de imponerse a la sociedad, y se sentía cada vez más ajena a esos deseos de prestigio. La relación entre madre e hija se volvía cada vez más tensa, ya que Teresa intentaba mantener su independencia, mientras que la señora Bringas seguía presionándola para que siguiera el camino que ella misma había trazado. La señora Bringas veía en su hija una extensión de sus propios sueños y fracasos, pero Teresa no deseaba ser parte de ese juego social que su madre había construido. En su mente,
La señora Bringas veía a Teresa como el último eslabón para alcanzar la gloria que le había sido esquiva. Pero Teresa, ajena a las ambiciones de su madre, solo deseaba ser libre y vivir una vida tranquila, lejos de las expectativas que su madre le imponía. Así, en su vida diaria, la señora Bringas continuaba luchando contra sus propios miedos e inseguridades. En su mente, los esfuerzos por encajar en la sociedad de Madrid no cesaban, pero la insatisfacción seguía presente, y el vacío emocional que experimentaba nunca llegaba a llenarse. Con cada acción, con cada mirada, con cada conversación, la señora Bringas se sumergía más y más en la búsqueda incesante de algo que solo parecía estar fuera de su alcance. Capítulo 3. Las contradicciones de la sociedad madrileña. La vida en Madrid, en los primeros años del siglo XX, era un caleidoscopio de contrastes y contradicciones. Entre los salones decorados con opulencia y las plazas llenas de gente, se podía percibir un aire de superficialidad que envolvía a la ciudad. La alta sociedad madrileña vivía una vida de apariencias, donde lo importante no era lo que se hacía, sino cómo se mostraba. En este mundo, la señora Bringas intentaba navegar, tratando de encontrar su lugar en una red de relaciones que parecían tan inalcanzables como fugaces. Mientras su hija Teresa se preparaba para una fiesta, la señora Bringas organizaba en su mente todos los detalles que ella misma podría haber corregido si se le hubiera permitido ser más involucrada en la vida de la joven. Sin embargo, Teresa era una chica que se mostraba indiferente ante las convenciones que dominaban la vida de su madre. A Teresa no le interesaba esa búsqueda constante de validación a través de las personas que rondaban los círculos más exclusivos de Madrid. Para ella, la vida era más sencilla, más auténtica, sin necesidad de seguir las reglas no escritas de la aristocracia. Las visitas a los salones y las reuniones de sociedad eran el mayor anhelo de la señora Bringas, que sentía que en esos eventos se encontraba la clave para la aceptación que tanto deseaba. No obstante, Teresa no veía la importancia de esas reuniones. A sus ojos, la vida en Madrid se reducía a las personas, a las experiencias reales y no a las máscaras que los demás se ponían a cada paso. Para la señora Bringas, la existencia se reducía a las interacciones sociales y las apariencias. No era suficiente tener una buena posición económica o una familia respetable. Lo que realmente importaba era la percepción que los demás tuvieran de ella. Las fiestas eran para ella una oportunidad para lograr el estatus que sentía le faltaba, un escenario donde, si se lo proponía, podría brillar. Pero esta búsqueda de reconocimiento la sumergía cada vez más en un mundo de soledad emocional. En su interior, la ansiedad la devoraba, pero fuera de casa, su fachada de mujer segura de sí misma permanecía intacta. En Madrid, el espectáculo social era incesante. La señora Bringas se preparaba con esmero para las reuniones de la alta sociedad, las cuales representaban el culmen de lo que ella consideraba éxito. Sin embargo, cada encuentro en el que no lograba captar toda la atención que deseaba la dejaba con un sentimiento de vacío, como si, por más que intentara, siempre le faltara algo esencial. Las mujeres que componían los círculos más exclusivos no eran amigas, sino rivales. Cada conversación estaba impregnada de competitividad, de un deseo constante de sobresalir por encima de las demás. La señora Bringas lo sabía bien, y aunque muchas veces intentaba adaptarse a los códigos de ese mundo, a menudo se sentía rechazada. Cada mirada furtiva, cada comentario despectivo que caía sobre ella, le hacía dudar de sí misma. Sin embargo, ella seguía adelante, como si nada de eso pudiera quebrantar la imagen que deseaba proyectar. La fiesta a la que Teresa se dirigía esa noche se presentaba como una oportunidad más para que su madre buscara el reconocimiento que tanto anhelaba. En las grandes casas de la aristocracia, las conversaciones eran profundas, pero siempre en torno a lo superficial, a lo material. Todo estaba basado en la apariencia de las personas, sus trajes, sus casas, sus riquezas. Había un código tácito que dictaba que, para ser respetado, era necesario tener algo que mostrar. Y, a pesar de los esfuerzos de la señora Bringas, ella no conseguía ser parte de ese mundo tan exclusivo y cerrado. Las casas donde se organizaban estos eventos eran verdaderos palacios. La decoración, cuidadosamente diseñada para impresionar, estaba pensada para dejar claro quién era quién. Pero, al igual que en los salones, lo importante era la postura, la apariencia de saber estar, de estar en el lugar adecuado. Si uno no estaba al tanto de las últimas modas o no había sido invitado a las mejores fiestas, sencillamente no existía. La fiesta de esa noche fue para Teresa un evento más al que asistir,
pero para su madre, representaba una oportunidad dorada de infiltrarse en los círculos más selectos. La señora Bringas tenía grandes expectativas, pues confiaba en que su hija, al tener una juventud fresca y una belleza destacada, conseguiría captar la atención de los hombres importantes de la sociedad. Sin embargo, Teresa no compartía las mismas ansias de su madre. A ella no le importaba que un joven rico la mirara o la cortejara. Su felicidad no dependía de esas intrincadas relaciones de poder y estatus. La señora Bringas veía a Teresa como una oportunidad de oro para alcanzar el éxito en el mundo que tanto anhelaba. La joven, con su belleza y su frescura, podría ser la clave para abrir las puertas que siempre le habían estado cerradas. Pero Teresa no deseaba ser un vehículo para los sueños de su madre. Solo quería vivir de acuerdo a sus propios deseos, sin las presiones que su madre le imponía. Las tensiones entre madre e hija se agudizaban cada vez más. Mientras Teresa disfrutaba de la libertad que le ofrecía la juventud, la señora Bringas seguía atrapada en la maraña de expectativas sociales que la ciudad imponía a las mujeres de su clase. Teresa veía cómo su madre se sacrificaba a sí misma por una sociedad que ni siquiera la aceptaba plenamente. Ella, por su parte, no quería seguir esos pasos, no quería ser parte de esa farsa. Cada vez que Teresa asistía a un evento, su madre la observaba con una mezcla de esperanza y miedo. La esperanza de que algo sucediera, que la joven lograra destacarse, que por fin su familia fuera aceptada. Pero, al mismo tiempo, sentía miedo de que todo ese esfuerzo fuera en vano, de que su hija no cumpliera con las expectativas de una sociedad que nunca había sido amable con ella. Al final de la noche, mientras la señora Bringas esperaba ansiosamente los resultados de la fiesta, se encontraba sola en su casa, con la mente llena de pensamientos contradictorios. El amor por su hija, combinado con la desesperación por no ser parte de la sociedad a la que aspiraba, la dejaba en un estado de inquietud constante. Teresa, al regresar, no compartió sus vivencias de la noche. Para ella, esa fiesta había sido solo una formalidad más. Pero para la señora Bringas, era el reflejo de su propia frustración. Capítulo 4. El encuentro en la sociedad. El sol se encontraba en su punto más alto cuando la señora Bringas, con la mente llena de expectativas, se alistaba para asistir a otro de esos eventos que, a pesar de la superficialidad que tanto la perturbaba, seguía siendo para ella la oportunidad más importante de la semana. En su corazón, la fiesta de esa tarde representaba un nuevo intento por establecerse en el círculo social que, hasta ahora, le había sido esquivo. Los ecos de su propia ansiedad la acompañaban en cada paso mientras se preparaba con esmero, como si el destino de toda su existencia dependiera de la imagen que proyectara esa noche. En la casa de los duques, las luces brillaban con intensidad, reflejando el lujo y el esplendor de una familia que se sabía dueña de una posición privilegiada en la sociedad madrileña. La señora Bringas había estado allí en varias ocasiones, pero cada vez lo hacía con la esperanza de que aquel evento fuera el que finalmente le asegurara un lugar entre los más respetados. Sin embargo, cada vez que entraba en ese ambiente opulento, el sentimiento de inseguridad la invadía más. Las conversaciones entre las mujeres que se agrupaban en pequeños círculos, hablando de moda, de política o de los últimos rumores sobre la alta sociedad, se tornaban para ella un campo de batalla en el que nunca lograba sobresalir. Las grandes casas de los ricos eran como laberintos de cristales, espejos y decoraciones carísimas, pero también de falsas sonrisas. Las conversaciones parecían fluir con suavidad, pero en cada palabra se escondía una lucha por estar en el lugar más alto. Y la señora Bringas, que intentaba disimular su nerviosismo, se sentía como una intrusa que, por más que se esforzaba, nunca lograba encajar del todo. Las mujeres en el salón hablaban con la naturalidad que solo se adquiere tras años de pertenecer a ese mundo, y en sus conversaciones no había lugar para la humildad. La señora Bringas, con su rostro maquillado con delicadeza, se mantenía en silencio, observando cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Sabía que el más mínimo desliz podía resultar fatal. Su hija, Teresa, estaba allí también, pero era una joven que no compartía la misma ansiedad de su madre por figurar. Teresa no buscaba el reconocimiento de esos círculos, algo que la señora Bringas no podía comprender. Al entrar, Teresa no la miró ni una sola vez, como si ya estuviera acostumbrada a esa vida que su madre tanto anhelaba. Mientras la señora Bringas saludaba a todas las conocidas con una sonrisa forzada, su hija parecía moverse entre los invitados con una naturalidad que solo aumentaba la frustración de la madre.
La señora Bringas se acercó al grupo de mujeres que estaban comentando sobre las últimas modas. La conversación comenzó como siempre, hablando de vestidos y de la etiqueta adecuada para cada ocasión. Pero de repente, una de las mujeres, con la elegancia que solo las que están completamente a gusto con su posición social pueden permitirse, le lanzó una mirada condescendiente. Sabía perfectamente que la señora Bringas no pertenecía de pleno derecho a ese círculo, que aún no había sido aceptada como uno de los suyos. Sin embargo, con una sonrisa cuidadosa, la mujer intentó incluirla en la charla. Señora Bringas, qué hermoso es el color de su vestido, aunque debo decir que me parece más apropiado para una fiesta de campo. Las modas, ya sabe, son muy cambiantes, pero me parece que la elegancia sigue siendo la misma, comentó la mujer, con un tono que, aunque educado, no dejaba de tener una carga sutil de crítica. La señora Bringas, sintiendo el peso de la observación, intentó sonreír con gracia, aunque su interior se revolvía ante la ironía de la situación. Sabía que, por más que se esforzara, no sería nunca una de ellas. Podría asistir a las mejores fiestas, vestirse con los más caros vestidos, pero siempre habría algo que la diferenciaba, algo que la mantenía al margen de ese mundo tan codiciado. ¿Cómo podrían entender su lucha? Pensó la señora Bringas mientras recibía los cumplidos de las mujeres que, aunque a primera vista parecían sinceros, solo reforzaban su sentimiento de no pertenecer. A pesar de sus esfuerzos, no lograba borrar de su rostro la tensión, y su sonrisa ya no era tan natural. La conversación continuó con la mujer que había hablado antes, relatando las últimas novedades sobre los hombres más codiciados en Madrid. Pero para la señora Bringas, esos temas eran cada vez más vacíos. No importaba qué tan interesantes fueran las historias sobre los grandes eventos o los nuevos matrimonios en la aristocracia, lo que verdaderamente le afectaba era el sentimiento de estar siempre un paso detrás. Siempre observando, siempre intentando adaptarse, pero nunca siendo completamente aceptada. En ese círculo de mujeres, los hombres eran mencionados solo como trofeos, como piezas de un juego social que no se podía ignorar. Y la señora Bringas, que no quería quedar excluida, se esforzaba por seguir el ritmo de la conversación, por insertarse en un espacio donde no tenía cabida. Por otro lado, Teresa, lejos de preocuparse por esas convenciones sociales, había encontrado a un joven con quien hablar sobre temas más allá de la frivolidad que dominaba la reunión. No era un hombre de alta alcurnia, pero su forma de pensar y su actitud independiente fascinaron a la joven. Mientras su madre se mantenía atrapada en la lucha por encajar, Teresa experimentaba una libertad que la señora Bringas no podía ni imaginar. Teresa había encontrado un refugio en la charla sincera con alguien que no medía las palabras por la apariencia. Para ella, esa fiesta no era más que una excusa para sentir que podía ser ella misma, para alejarse de las expectativas de su madre. La noche continuó con la misma tensión entre los distintos grupos de personas. Cada uno con su propia lucha interna por destacar, por hacer valer su presencia. La señora Bringas, por su parte, se retiró un poco más tarde, como siempre, con una sonrisa en el rostro pero con el corazón lleno de dudas. A pesar de todo el esfuerzo por sentirse parte de ese mundo, la realidad era que, por más que intentara, nunca podría ser como ellos. Las luces de la fiesta, que antes le parecían símbolo de brillo y éxito, ahora le parecían solo un reflejo vacío de lo que realmente deseaba. Al salir, la señora Bringas miró hacia el cielo, pero ni siquiera la belleza de la noche pudo calmar su mente inquieta. Sabía que la lucha por pertenecer era una batalla perdida. Y, sin embargo, continuaba luchando. Capítulo 5. La doble vida. La señora Bringas, aún cargada de la ansiedad que había dejado la fiesta, trató de calmar sus pensamientos mientras caminaba por las calles de Madrid hacia su casa. Había algo en la ciudad, en su bullicio y en la gente que se apresuraba por cada rincón, que siempre le había producido una sensación de ser parte de un gran escenario donde ella era solo una figura secundaria, por más que se empeñara en brillar. Su mente aún estaba atada a la pregunta sin respuesta que la acosaba: ¿qué le faltaba para ser aceptada, para tener la paz que tanto deseaba? Pero, al llegar a su hogar, esa inquietud dio paso a una nueva faceta de su vida. La mujer que, en la intimidad de su hogar, se convertía en alguien distinta, alguien que se desligaba, al menos por un rato, de las exigencias del mundo exterior. Al entrar, fue recibida por la figura que más amaba y a la vez le provocaba el mayor dolor: su hija, Teresa. La joven, como siempre, se encontraba en su rincón de lectura, inmersa en sus libros,
y parecía tan distante de todo lo que ocurría a su alrededor. La señora Bringas, al observarla, pensó en lo diferente que era ella, como Teresa parecía vivir en un mundo que no tenía nada que ver con las reglas que gobernaban la sociedad en la que la madre se debatía. Teresa había logrado algo que la señora Bringas aún no había comprendido del todo: vivir sin esa necesidad constante de encajar, sin la presión de las apariencias. Tal vez si Teresa fuera más consciente de la importancia de las conexiones sociales, podría lograr lo que yo nunca podré, pensó la señora Bringas mientras observaba a su hija de espaldas, sin que ella lo notara. Pero a pesar de su desdén hacia los convencionalismos sociales, Teresa poseía una inteligencia que su madre reconocía como valiosa, aunque de forma compleja. La joven no parecía interesada en la vida que la señora Bringas deseaba para ella, pero al mismo tiempo, su actitud decidida provocaba una especie de respeto por parte de la madre. «Madre, ¿por qué no vas a descansar? Sé que no te sientes a gusto en esos eventos, y prefiero que no sigas torturándote por algo que no te hace bien», dijo Teresa, alzando la vista de su libro y mirando a la señora Bringas con una mirada de comprensión. La señora Bringas sintió una punzada de dolor. No era la primera vez que su hija le decía algo similar, pero cada vez que lo hacía, se le hacía más difícil negar la realidad. Teresa no solo veía las cosas con una claridad desarmante, sino que la madre empezaba a sentir que la joven veía más allá de lo que ella misma quería ver. «Te lo agradezco, hija. Pero no es tan sencillo. Hay cosas que uno no puede cambiar, hay expectativas que uno tiene que cumplir», respondió la señora Bringas, sin poder evitar que su tono sonara casi desesperado. Se dirigió a su habitación, donde un ligero perfume a flores flotaba en el aire, pero nada de eso podía calmar las inquietudes que la atormentaban. Había algo en la soledad de su cuarto que la hacía sentir aún más atrapada en la vida que había construido. En ese espacio cerrado, donde solo ella podía decidir las reglas, sentía que se enfrentaba a un reflejo que no reconocía completamente. Sentada frente al espejo, la señora Bringas se observó con detenimiento. Su imagen, la de una mujer que buscaba desesperadamente encajar, la miraba desde el reflejo con una tristeza profunda. En esos momentos, cuando se encontraba sola con sus pensamientos, no podía dejar de preguntarse cómo había llegado a ser la persona que era. Cada evento, cada conversación superficial, la llevaba más lejos de su esencia. La señora Bringas sabía que había sacrificado muchas de sus verdaderas pasiones, sus sueños de juventud, por una vida que se limitaba a cumplir las expectativas de otros. Esa misma noche, después de un largo día de trabajo en casa, la señora Bringas se sentó junto a Teresa para cenar. La conversación comenzó en tono trivial, como siempre, pero pronto la hija abordó un tema que desde hacía tiempo venía rondando en su mente. «Madre, sé que te esfuerzas por encajar, por ser parte de ese mundo, pero ¿realmente eres feliz con todo eso? Me preocupa verte tan agotada», preguntó Teresa, su voz suave pero llena de una certeza que tocó una fibra sensible de la señora Bringas. La señora Bringas, aunque sorprendida por la pregunta directa, no pudo evitar sentirse expuesta. Durante años había evitado cuestionarse sobre la validez de sus propios esfuerzos. La imagen que proyectaba a la sociedad, el constante deseo de pertenecer, ¿valía la pena si su vida interior estaba tan vacía? No sabía qué responder a su hija, no en ese momento. La respuesta que le dio fue la que más le convenía, una mentira que ni siquiera ella misma creía. «Es solo que el mundo funciona así, hija mía. Si no te esfuerzas, si no te adaptas, te quedas atrás. Todos lo hacen, todos sacrifican algo por lograr lo que quieren», dijo, con una mezcla de resignación y justificación. Teresa la observó, pero no dijo nada más. A veces, la joven comprendía que había batallas que su madre no podía ganar, y que solo el tiempo podría darle las respuestas que ella misma no se atrevía a buscar. A pesar de todo, sabía que la señora Bringas no se detendría. Su lucha era la de toda una vida, una lucha contra una sociedad que no perdonaba ni las más mínimas imperfecciones. Por otro lado, en su pequeño mundo de libros y reflexiones, Teresa vivía una vida más simple, más auténtica, pero también más solitaria. Si bien ella no se sentía atraída por el mundo superficial que su madre tanto anhelaba, sabía que esa distancia con los demás la apartaba, de alguna manera, de los vínculos humanos que toda persona necesita. En sus días de lectura, a menudo se encontraba con pensamientos profundos sobre la vida y las relaciones, pero la joven no se sentía capaz de compartirlos con alguien que no los comprendiera. Su madre, a pesar de sus esfuerzos, jamás llegaría a entender las razones de su desapego. Y así,
Entre la lucha constante por cumplir con las expectativas y la búsqueda personal de paz, la señora Bringas y su hija Teresa continuaban viviendo sus vidas separadas por una distancia que, aunque física, era también emocional. Mientras la madre se adentraba cada vez más en la farsa de una sociedad que jamás la aceptaría por completo, la hija se sumía en un mundo en el que las reglas que definían a las personas no tenían cabida. Capítulo 6. La apariencia y la realidad. La vida de la señora Bringas parecía girar en torno a la aparente perfección de las cosas. Todo debía estar en su lugar, todo debía ser cuidadosamente orquestado para dar la impresión de que su vida marchaba a la perfección. Pero, al igual que un edificio con una fachada bien decorada, por dentro sus cimientos comenzaban a resquebrajarse. Las constantes tensiones y contradicciones entre lo que proyectaba y lo que sentía la desgastaban, y esa fractura interna se veía reflejada en su entorno. Aquel día, la señora Bringas salió de su casa con una decisión firme. Debía asistir a una reunión de mujeres de la alta sociedad madrileña. Era el evento del mes, y no podía permitirse perderlo. Aunque la señora Bringas se encontraba cada vez más agotada de las constantes apariencias que debía mantener, pensaba que este evento podría ser su oportunidad de reafirmarse, demostrar a las demás que ella también estaba en el lugar que le correspondía. Así que, tras una rápida revisión en el espejo, se aseguró de que su vestido fuera perfecto, de que su peinado estuviera impecable, y de que su postura reflejara la confianza que tanto le costaba mantener. En el salón, las mujeres que se encontraban allí parecían ser las mismas de siempre. Charlaban animadamente, pero detrás de sus sonrisas, la señora Bringas no podía evitar percibir las miradas calculadoras y las opiniones disfrazadas de cumplidos. Era un ambiente en el que todo parecía girar en torno a la apariencia. Las conversaciones no trataban sobre lo que realmente importaba, sino sobre lo que se podía mostrar a los demás. Cada una competía por ser la más sofisticada, la más elegante, la más brillante en los ojos de las demás. «Qué hermoso vestido, querida», dijo una de las mujeres, con una sonrisa que no lograba ocultar el tono de envidia que había detrás de sus palabras. La señora Bringas, como siempre, sonrió con amabilidad, agradeciendo el elogio que, en el fondo, sabía no era completamente sincero. Y, como una corazonada que se le instaló en el pecho, pensó que todo en este mundo social era una especie de fachada que se desmoronaba cuando se quitaban las máscaras. Pero la señora Bringas no era la única que sentía esa incomodidad. Aunque las demás mujeres no lo expresaban abiertamente, se podía ver en sus gestos que también cargaban con sus propias inseguridades. Los pequeños detalles, las miradas furtivas y las conversaciones que comenzaban y terminaban rápidamente, demostraban que la aparente armonía que querían proyectar era solo una capa superficial de lo que en realidad sucedía en sus corazones. Sin embargo, cuando la señora Bringas se sentó, con la copa de vino en la mano, una figura apareció en la puerta. Era la joven Teresa, que se había presentado en la reunión de forma inesperada, sin previo aviso. Su presencia causó una especie de murmullo entre las mujeres, quienes no podían dejar de mirarla con curiosidad. Teresa no era como ellas. No llevaba el vestido elegante de marca ni se preocupaba por parecer perfecta ante los demás. Su apariencia era sencilla, casi descuidada en comparación con las demás, y eso la hacía aún más atractiva, al menos para aquellos que no se dejaban influir por los estándares de belleza y riqueza que dominaban este círculo. La señora Bringas, al ver a su hija, sintió una mezcla de sorpresa y vergüenza. Teresa se acercó a ella, saludándola con un beso en la mejilla. Mientras las mujeres observaban con más detenimiento a la joven, la señora Bringas comenzó a sentirse atrapada entre dos mundos, el que ella había construido con tanto esfuerzo y el que su hija representaba sin quererlo, el de la autenticidad y la despreocupación por las normas sociales. «Madre, te buscaba. Me preguntaba si te gustaría salir a dar un paseo por la tarde», dijo Teresa, sin percatarse del silencio que se había instalado en la sala debido a su presencia. La señora Bringas intentó sonreír, pero no pudo evitar que una sensación de incomodidad la invadiera. A pesar de que en su interior sentía el deseo de escapar de esa atmósfera cargada de superficialidad, sabía que no podía hacerlo. No quería que su hija se sintiera rechazada en este ambiente, aunque también sabía que la joven no pertenecía allí. «Querida, este es un lugar importante, un lugar donde las cosas deben ser tomadas en serio», respondió, intentando suavizar su tono. «Hoy es un día especial, pero después, claro, podríamos salir. Te lo prometo». Teresa no insistió. En su mirada había una mezcla de comprensión y desaprobación,
como si supiera que su madre no podía liberarse de ese ciclo de aparentar lo que no era. La joven comprendía que su madre luchaba contra un mundo que la tenía atrapada, pero también sabía que no podía salvarla de ese abismo. La señora Bringas veía la vida de una manera diferente a su hija, pero eso no significaba que la joven no la entendiera. A lo largo de la tarde, la señora Bringas no dejó de sentir la incomodidad que le causaba estar allí, rodeada de mujeres que no se detenían a pensar más allá de la superficie. Cada sonrisa que intercambiaba, cada conversación que mantenía, le parecía vacía, como un juego de máscaras en el que ella no quería seguir participando. La presión por encajar, por ser parte de ese mundo que nunca la aceptaría completamente, comenzaba a hacerle sentir que todo lo que había logrado carecía de sentido. Al final de la velada, la señora Bringas regresó a su casa con una sensación de vacío. Ya no era capaz de disfrutar de los lujos ni de las conversaciones que, en su juventud, la habrían hecho sentirse orgullosa de sí misma. Teresa, con su actitud indiferente ante el mundo de las apariencias, se había convertido en un recordatorio constante de lo que ella había perdido al subordinar su vida a las expectativas ajenas. Capítulo 7. Las sombras de la felicidad. La señora Bringas se encontraba, como siempre, en su casa, rodeada de lujos y objetos de valor. Los muebles exquisitos, los tapices de seda, las alfombras persas, todo estaba en su lugar. El hogar que había construido con tanto esfuerzo debía ser el reflejo de su éxito, de su logro, de su ascenso en la sociedad. Pero, a pesar de la apariencia de perfección, había algo en su interior que no la dejaba descansar. Una sensación de insatisfacción persistente, una sombra que la acompañaba a donde fuera. Era como si, por más que lograra llenar su vida con cosas materiales, siempre faltara algo esencial, algo intangible, que nunca podía alcanzar. Esa tarde, mientras miraba el reloj de péndulo en el salón, comenzó a sentir nuevamente ese vacío. Era una sensación que había intentado ignorar durante años, pero ahora parecía más fuerte, más imponente. La falta de sentido en las interacciones sociales, la insinceridad en las conversaciones que mantenía con sus amigas de la alta sociedad, la ausencia de una conexión real con las personas que la rodeaban, todo eso la estaba carcomiendo por dentro. ¿De qué servían todos los adornos de su vida si no encontraba la verdadera felicidad? ¿Por qué se sentía tan vacía a pesar de tenerlo todo? La señora Bringas había pasado su vida buscando la aprobación ajena, en una constante carrera por conseguir el respeto y el reconocimiento de los demás. Pero, al mirar ahora su reflejo en el espejo del vestíbulo, se dio cuenta de que la imagen que proyectaba ya no la representaba. Había construido una fachada tan perfecta que había perdido el contacto con su propio ser. Se sentía como una extraña en su propia vida, atrapada en un papel que no sabía si aún deseaba interpretar. La llegada de Teresa a su vida había sido, en un principio, una fuente de orgullo para la señora Bringas. La joven representaba todo lo que ella había querido ser, libre, sin las ataduras de la sociedad, sin los prejuicios que la habían condicionado desde su juventud. Pero con el tiempo, esa libertad de Teresa había comenzado a resaltar aún más la rigidez de la vida que la señora Bringas se había forjado. La joven no temía decir lo que pensaba, no temía ser quien era, mientras que su madre vivía constantemente preocupada por las expectativas que los demás tenían de ella. La señora Bringas intentaba justificarse a sí misma, diciéndose que había hecho lo correcto, que el sacrificio y el esfuerzo por construir una vida de lujo y reconocimiento valían la pena. Pero, al caer la noche, cuando el bullicio de la vida social se desvanecía y quedaba sola en su hogar, la sombra de la insatisfacción volvía a acecharla. Y ese vacío, esa sensación de no ser feliz, se intensificaba. A veces, incluso sentía que algo en su corazón le decía que, si no cambiaba, nunca podría alcanzar la paz que tanto deseaba. Esa noche, después de una cena que había transcurrido en silencio, sin el brillo de la conversación animada que normalmente caracterizaba sus encuentros sociales, la señora Bringas decidió salir a caminar por el jardín. La luna llena iluminaba el camino y las sombras de los árboles se proyectaban sobre el césped como fantasmas del pasado. En ese instante, se permitió respirar con más calma, dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro. Por un momento, se olvidó de las apariencias, de las expectativas, y se permitió sentir la conexión con el mundo que la rodeaba. Pero la calma fue efímera. Cuando regresó a la casa, Teresa estaba allí, sentada en el salón, leyendo un libro. La joven levantó la vista al verla entrar, y su mirada, llena de comprensión y de una serenidad que la señora Bringas no podía alcanzar,
la hizo sentirse aún más pequeña. Teresa no necesitaba las apariencias, no necesitaba la aprobación de los demás para sentirse completa. Y eso, en algún lugar de su alma, le dolía a la señora Bringas. La había criado para ser una mujer fuerte, decidida, capaz de enfrentarse al mundo, pero en su corazón sabía que, de alguna manera, Teresa la había superado en algo muy importante, en la capacidad de ser feliz con lo que tenía, sin preocuparse por lo que los demás pensaran. «Madre, ¿te encuentras bien?», preguntó Teresa, interrumpiendo sus pensamientos. La señora Bringas, sorprendida por la simple pregunta, respondió sin saber realmente qué decir. «Sí, hija, estoy bien. Solo un poco cansada». Teresa la miró con una expresión que no logró entender completamente. Era una mezcla de tristeza y compasión, como si supiera lo que su madre no podía admitir. La joven se levantó y se acercó a ella, poniéndole una mano en el hombro. «Lo que importa es que te sientas bien contigo misma, madre. Lo demás es solo ruido». Esas palabras, sencillas pero profundas, calaron hondo en la señora Bringas. ¿Por qué no podía ser feliz sin depender de las opiniones ajenas? ¿Por qué sentía que, a pesar de tener todo lo que había querido, no podía encontrar la paz interior? Teresa, en su simplicidad y en su independencia, representaba lo que su madre había buscado durante toda su vida, pero nunca había logrado alcanzar: la libertad de ser uno mismo sin las cadenas de la sociedad. La señora Bringas se quedó allí, con la mano de su hija sobre su hombro, en silencio. Sabía que algo debía cambiar en su vida, pero no sabía por dónde empezar. La sombra de la felicidad, que había permanecido oculta durante tanto tiempo, ahora se hacía cada vez más grande. Se encontraba en una encrucijada: seguir viviendo como hasta ahora, en la búsqueda constante de la perfección y la aceptación externa, o comenzar a liberarse de las expectativas ajenas y buscar la paz que tanto anhelaba en su corazón. Capítulo 8. El precio de las apariencias. El día amaneció con una luz suave que se filtraba a través de las cortinas de la señora Bringas. El sol ya comenzaba a iluminar el salón, pero en su interior aún quedaba la sombra de la reflexión que la había invadido la noche anterior. Después de su breve paseo nocturno por el jardín, se había retirado a su habitación con una sensación de inquietud que no la había abandonado. Las palabras de Teresa, tan simples pero tan certeras, seguían resonando en su mente: «Lo que importa es que te sientas bien contigo misma». Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo desprenderse de las ataduras que había estado cultivando durante años? Al levantarse de la cama, la señora Bringas no pudo evitar mirar su reflejo en el espejo del vestíbulo. Se encontraba ante la misma imagen que había visto 1000 veces antes: la mujer pulida, elegante, impecable en su porte. Una mujer que, a simple vista, parecía tenerlo todo: la posición social, el respeto de sus iguales, la admiración de aquellos que la rodeaban. Pero, a medida que sus ojos recorrían la figura que se reflejaba en el cristal, un pensamiento se instaló en su mente con fuerza: ¿realmente era esa mujer la que deseaba ser? ¿O solo era una máscara que había aprendido a llevar, día tras día, sin cuestionarse si debajo de ella aún quedaba algo auténtico? El desayuno fue como siempre, una reunión social en la que la señora Bringas esperaba mantener las apariencias de cordialidad. Elucubraciones sobre la última fiesta, comentarios sobre el clima, y la eterna preocupación por la última moda. Todo giraba en torno a la imagen que debía proyectar. La conversación, vacía de contenido, le parecía cada vez más ajena. Mientras sus amigas hablaban, ella apenas podía concentrarse en sus palabras. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué la vida social, que antes le resultaba tan importante, ahora le parecía tan superficial? Su hija, Teresa, estaba allí, como siempre, participando activamente en la charla. Pero había algo diferente en ella. Teresa no buscaba agradar, no se esforzaba por encajar. Su forma de ser, tan natural, tan directa, no requería de adornos ni de filtros. Parecía estar ajena a las presiones sociales que la señora Bringas había aprendido a vivir con el paso de los años. Y eso, aunque la señora Bringas lo admiraba, también la inquietaba. La diferencia entre ellas dos nunca había sido tan clara como en ese momento. Después del desayuno, la señora Bringas se retiró a su habitación. Allí, rodeada de su colección de libros, cuadros y objetos de lujo, trató de encontrar consuelo en su propio espacio. Pero el sentimiento de vacío no desaparecía. Se sentó frente a su escritorio, con la cabeza entre las manos,
intentando ordenar sus pensamientos. ¿De qué servía todo esto? ¿De qué servían las riquezas, la fama, la alta sociedad, si no traían la paz que tanto anhelaba? Había llegado a un punto en su vida en el que la fachada de éxito que había creado ya no era suficiente. Algo en su interior exigía un cambio, pero no sabía por dónde empezar. En su mente, las imágenes de Teresa seguían apareciendo. La joven parecía tan segura de sí misma, tan libre de las expectativas que la sociedad imponía. Y lo peor era que, en el fondo, la señora Bringas sentía una envidia sutil pero intensa de esa libertad. ¿Por qué ella no podía ser como Teresa? ¿Por qué no podía desprenderse de las ataduras que la mantenían en esa vida de apariencias? La respuesta era simple: porque había construido toda su identidad sobre esa base. Durante años, había buscado la aprobación ajena, había trabajado incansablemente para ascender en la escala social, y ahora temía que, al dejar todo eso atrás, quedaría despojada de su propia identidad. Temía que, sin el peso de esas expectativas, se quedara vacía, perdida, sin rumbo. Al caer la tarde, la señora Bringas recibió una invitación para una nueva fiesta en casa de una de sus amigas más cercanas. Era una ocasión que no podía faltar, por supuesto. Era el tipo de evento en el que todos los rostros conocidos se reunirían, en el que las conversaciones más interesantes, o al menos las más aparentes, se llevarían a cabo. Era el tipo de fiesta en la que se esperaba que ella estuviera presente, luciendo su mejor atuendo, mostrando su éxito y su bienestar. Y, sin embargo, en lugar de sentirse emocionada, la señora Bringas experimentó una extraña sensación de desgana. ¿Qué sentido tenía asistir a otra fiesta? ¿Qué sentido tenía seguir manteniendo las apariencias cuando dentro de sí sentía que todo eso estaba vacío? Pero no podía dejar de ir. Su posición social, las expectativas de su círculo, todo eso la empujaba a seguir adelante, a seguir viviendo una vida que ya no parecía ser la suya. La señora Bringas se encontró frente al espejo una vez más, eligiendo cuidadosamente su vestido, el peinado perfecto, los accesorios adecuados. Todo debía estar en su lugar, como siempre. Porque eso era lo que se esperaba de ella. Y sin embargo, el sentimiento de insatisfacción persistía. Al llegar a la fiesta, la señora Bringas se vio rodeada de caras conocidas, de sonrisas que no significaban nada, de conversaciones superficiales. Estaba allí, presente en cuerpo y alma, pero en su interior se sentía ausente, desconectada de todo lo que sucedía a su alrededor. Las risas, los brindis, los elogios que recibía por su impecable aspecto, todo eso era parte del juego en el que había estado involucrada durante años. Pero algo había cambiado. La señora Bringas ya no encontraba satisfacción en esas interacciones. Ya no sentía que pertenecía a ese mundo. Poco después de llegar, su mirada se desvió hacia un rincón del salón, donde Teresa conversaba animadamente con unos amigos. La joven, ajena a las convenciones sociales, se movía con una libertad que la señora Bringas ya no podía comprender. Era tan natural, tan espontánea. Y, por un momento, la señora Bringas experimentó una sensación de profunda tristeza. ¿Cuántos años le quedaban para poder romper con las cadenas que ella misma había creado? ¿Cuántos años más pasaría siguiendo un camino que ya no deseaba transitar? En ese momento, la señora Bringas comprendió algo fundamental. Lo que la había mantenido atrapada en ese ciclo de apariencias no era la sociedad, ni la alta sociedad que tanto veneraba, sino su propio miedo. El miedo a perder su identidad, el miedo a que, al despojarse de esa fachada, quedara sin nada. Y, sin embargo, en lo más profundo de su ser, deseaba liberarse. Solo que aún no sabía cómo hacerlo. Capítulo 9. La dualidad de la señora Bringas. La tarde siguiente, la señora Bringas volvió a encontrarse con su habitual dilema. El evento social al que había asistido la noche anterior había dejado en su interior una huella indeleble, una sensación de vacío profundo que no lograba sacudirse. Aunque había sido una velada de risas y elogios, algo no había encajado. Algo había estado fuera de lugar, y la señora Bringas no podía dejar de darle vueltas a esa sensación. ¿Qué estaba fallando en su vida? ¿Por qué, a pesar de tener todo lo que siempre había soñado, sentía que le faltaba algo crucial? Pasó la mañana ocupada con tareas que no le exigían demasiado, moviéndose de un lado a otro de su casa sin ninguna intención real de profundizar en su introspección. Pero los pensamientos seguían regresando, intrusivos e implacables. La imagen de Teresa, su hija, se mantenía fija en su mente.
La joven parecía tener una libertad que ella misma había perdido hacía mucho tiempo, una libertad que ni siquiera sabía cómo recuperar. Mientras Teresa fluía por la vida sin preocuparse por las expectativas de los demás, la señora Bringas se sentía atrapada, incapaz de liberarse de las cadenas invisibles que ella misma había forjado. En medio de esos pensamientos, se encontró revisando su guardarropa. No buscaba nada en particular, pero había una necesidad de comprobar algo, como si de alguna manera las prendas pudieran darle las respuestas que tanto deseaba. Los vestidos de seda, los trajes perfectamente ajustados, las joyas de gran valor, todo allí parecía estar en su lugar, todo perfectamente alineado. Sin embargo, no era suficiente. El eco de la insatisfacción seguía resonando en su corazón. Quizá lo que me hace falta es un cambio, pensó la señora Bringas, con un atisbo de esperanza. Había comenzado a considerar la posibilidad de que su vida necesitaba algo más que las mismas rutinas. Quizá la gente que la rodeaba, los elogios que recibía, las fiestas a las que asistía, no eran los verdaderos pilares de una vida plena. Quizá había algo más profundo que debía explorar, algo que no dependiera de la aceptación ajena, algo que viniera de su propio interior. Sin embargo, había una barrera que la frenaba. La imagen de sí misma que había construido durante tantos años era tan poderosa que no podía imaginarse renunciando a ella. Había invertido tanto esfuerzo en convertirse en la mujer que era, en ser admirada y respetada por su entorno, que la idea de liberarse de esa fachada le parecía casi imposible. ¿Quién sería ella sin todos esos adornos? ¿Qué quedaría de su identidad si ya no dependiera de la mirada de los demás? El pensamiento la atormentaba. La señora Bringas no podía evitar preguntarse si realmente valía la pena el sacrificio de ser fiel a las expectativas de otros a costa de su propia felicidad. La ansiedad creció dentro de ella, como una sombra que se alargaba y se apoderaba de su mente. Si dejaba caer esa fachada, ¿sería capaz de encontrarse a sí misma de nuevo? A medida que avanzaba el día, decidió tomar un respiro y salir a caminar por el parque. Necesitaba despejar su mente, desconectarse de las presiones sociales y encontrar un poco de paz. Caminó sin rumbo, observando las flores que comenzaban a florecer, el aire fresco acariciando su rostro, los niños corriendo y jugando con la libertad que ella misma anhelaba. Todo a su alrededor parecía tan simple, tan natural. Mientras ella caminaba, sus pensamientos volvían a Teresa. La joven, sin preocuparse por las convenciones, se movía por el mundo con una gracia que la señora Bringas no podía dejar de admirar. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo podía ser tan segura de sí misma, tan libre? De repente, su mente se desvió hacia una conversación que había tenido con una amiga en una fiesta reciente. La amiga, una mujer de gran estatus, había hablado de la importancia de cuidar la imagen y mantener una posición de poder en la sociedad. Había mencionado que, en ocasiones, el sacrificio de la felicidad personal era necesario para garantizar el respeto y la admiración de los demás. La señora Bringas recordaba haber estado de acuerdo en ese momento, pero ahora, con la mente más clara, comenzó a cuestionar esas palabras. ¿Realmente valía la pena sacrificar su bienestar interior por la apariencia de éxito? ¿Por el respeto superficial de quienes la rodeaban? La respuesta no era fácil, pero sentía que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Quizá había llegado el momento de dejar de vivir para los demás, de liberarse de las expectativas ajenas y empezar a vivir para ella misma. Pero, al mismo tiempo, el miedo seguía presente. El miedo a perder la imagen que había cultivado, el miedo a no ser aceptada, el miedo a lo desconocido. Mientras regresaba a su casa, la señora Bringas se encontró con una sensación agridulce. Por un lado, la idea de liberarse de las restricciones sociales le parecía liberadora, casi empoderante. Pero por otro lado, el temor a las consecuencias de esa liberación la detenía. Sabía que el camino hacia la autolibertad no sería sencillo. Requería valentía, coraje y, sobre todo, un gran cambio interno. Pero, ¿estaba dispuesta a dar ese paso? Al llegar a casa, la señora Bringas se sentó frente al espejo una vez más. Esta vez, no se trataba de admirar su reflejo ni de verificar que su imagen estuviera perfecta. En lugar de eso, se dedicó a observar sus propios ojos, buscando algo más allá de la fachada que había construido. En esos ojos, profundos y serenos, vio algo que no había notado antes. La necesidad de cambiar, la necesidad de ser auténtica, la necesidad de dejar de vivir para los demás y empezar a vivir para sí misma.
Al final del día, la señora Bringas comprendió que el camino hacia la verdadera libertad pasaba por una transformación interna, una que no dependía de lo que los demás pensaran de ella, sino de cómo se veía a sí misma. Sabía que sería un proceso largo y difícil, pero también sabía que era el único camino que la llevaría a la paz que tanto anhelaba. Capítulo 10. La desconfianza y los ecos del pasado. La señora Bringas despertó con la sensación de que algo había cambiado dentro de ella. El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas, pero la paz que debería haberle traído el inicio de un nuevo día se sentía esquiva. Algo persistía en su interior, una inquietud creciente, como si los ecos de sus decisiones pasadas estuvieran llamando con más fuerza que nunca. Al levantarse y mirar al espejo, sus ojos no reflejaban solo la imagen de una mujer bien arreglada y elegante, sino también la sombra de una incertidumbre que no lograba disipar. La reflexión que había comenzado el día anterior seguía allí, arraigada en su mente. Por un lado, había una fuerte tentación de continuar en su camino habitual, el de las apariencias y la seguridad de su estatus social. Todo estaba a su alcance: el respeto de la gente, la admiración de quienes la rodeaban, el apoyo de un marido que, aunque distante, la proveía y la mantenía en un cómodo lugar dentro de la sociedad. Pero, por otro lado, había una llamada interna, una que pedía un cambio, un giro radical hacia algo más auténtico, más verdadero. ¿Qué me detiene?, se preguntaba. Su vida estaba llena de comodidades, de lujos que otras mujeres envidiarían, y sin embargo, cada vez se sentía más vacía. La quietud de las mañanas, con sus rutinas bien establecidas, le daba una sensación de estabilidad, pero al mismo tiempo, se percibía como una prisión. ¿Y si todo lo que me he esforzado por mantener es solo una fachada? En el pasado, se habría preocupado por qué pensaría la gente si abandonaba el papel que había interpretado durante tantos años. Pero en ese momento, esa preocupación comenzó a parecerle menos importante, casi insignificante. Era como si el peso de las expectativas ajenas se estuviera desmoronando poco a poco. Después de desayunar, la señora Bringas se dirigió hacia su escritorio, donde una carta que había dejado pendiente la noche anterior aún descansaba. La carta estaba dirigida a su amiga, la señora de X, a quien había contado más de una vez sus inquietudes sobre la vida, el amor y las complicaciones del matrimonio. La señora Bringas había sido siempre sincera con ella, pero algo la detenía a la hora de escribir las palabras que realmente sentía. ¿Acaso no sería un acto de vulnerabilidad excesivo abrirle su corazón a alguien que podría no comprender su dilema? ¿Cómo le diría que me siento atrapada en una vida que ya no deseo? Mientras sostenía la pluma, sus pensamientos volvían al pasado. Recordaba su juventud, cuando todo parecía mucho más sencillo. Había sido una mujer con sueños y ambiciones propias, una mujer que creía que el amor y la aventura le ofrecerían la felicidad plena. Sin embargo, con el paso de los años, esas ilusiones se fueron desvaneciendo. Se casó con un hombre que no compartía sus aspiraciones, pero que le ofreció estabilidad y seguridad. Al principio, aceptó ese compromiso como algo razonable, pensando que la estabilidad emocional podría reemplazar las grandes pasiones. Pero con el tiempo, esa decisión la fue dejando insatisfecha. Aunque nunca lo admitió en voz alta, la señora Bringas sentía que había sacrificado demasiado por esa seguridad, demasiado por la comodidad de una vida correcta según los estándares de la sociedad. La imagen de su hija Teresa, tan libre, tan distinta a ella, seguía rondando su mente. Teresa había crecido bajo el mismo techo, pero había desarrollado una personalidad que parecía ajena a las restricciones que su madre había impuesto sobre sí misma. Teresa, sin importar lo que dijeran los demás, vivía de acuerdo con su propio deseo, una actitud que a la señora Bringas le resultaba tanto admirable como desconcertante. ¿Cómo hacía Teresa para no temer al juicio de los demás? En ese momento, un golpe de viento se coló por la ventana abierta, moviendo las cortinas y trayendo consigo un leve frescor que la despertó de su ensoñación. Decidió tomar un respiro y salir al jardín. La mañana estaba tranquila, y el sonido de los pájaros cantando la ayudó a despejar su mente. Mientras caminaba entre las flores y las plantas, la señora Bringas no podía dejar de pensar en lo que Teresa representaba para ella. La joven, a pesar de ser un reflejo de sus propias luchas pasadas, parecía tener algo que ella había perdido: la libertad de ser ella misma. Un sentimiento agridulce se apoderó de la señora Bringas mientras observaba el paisaje. Se dio cuenta de que había estado viviendo en un estado de constante alerta, como si siempre hubiera estado preparada para enfrentar el juicio de la sociedad.
¿Por qué debería preocuparme por lo que piensan los demás? Pero cuando se hizo esta pregunta, una nueva duda se coló en su mente. ¿Sería realmente capaz de cambiar? ¿Sería capaz de liberarme de las expectativas que los demás tienen de mí y ser quien realmente soy? En ese instante, algo dentro de ella cambió. Sabía que no podía seguir viviendo en la inseguridad de su propio ser. Ya no podía permitirse el lujo de seguir postergando la vida que deseaba, de seguir aferrándose a una imagen que no era suya. Pero también sabía que ese cambio no sería fácil. Había construido una vida que estaba basada en la apariencia, en el cumplimiento de normas y expectativas ajenas. Deshacerse de todo eso requeriría una gran valentía, una valentía que ella aún no estaba segura de tener. ¿Cómo podría comenzar?, pensó, mientras el sol iluminaba su rostro, dándole una sensación de renovación. A lo largo del día, la señora Bringas continuó reflexionando sobre lo que realmente quería para su vida. En sus momentos de soledad, comenzó a visualizarse de otra manera, no como la mujer que todos esperaban que fuera, sino como una mujer libre, capaz de tomar decisiones por sí misma, sin depender de las opiniones de los demás. Sin embargo, mientras la visión de esa nueva vida se aclaraba en su mente, la sombra de la duda seguía presente. ¿Sería capaz de cambiar lo suficiente como para romper con todo lo que había construido? ¿Sería capaz de encontrar la felicidad en una vida auténtica, o esa vida solo le traería más incertidumbre? La señora Bringas no tenía las respuestas todavía, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a buscar las respuestas dentro de sí misma, aunque eso significara enfrentarse a los miedos y las inseguridades que la habían acompañado durante toda su vida. Capítulo 11. La doble cara de la apariencia y la realidad. A medida que pasaban los días, la señora Bringas se vio atrapada entre dos mundos, dos vidas que luchaban por coexistir en su mente. Por un lado, estaba la vida que había construido con esfuerzo y dedicación, su matrimonio, sus costumbres, la posición social que había alcanzado con tantas dificultades. Todo aquello que, a lo largo de los años, había sido la base de su identidad. Pero, por otro lado, había una creciente sensación de vacío, como si esa vida estuviera vacía de propósito, como si hubiera algo más que debía hacer, algo más que debía ser. Las tardes pasaban en un vaivén de pensamientos contradictorios. Cuando la señora Bringas caminaba por los pasillos de su casa, rodeada de muebles lujosos y objetos refinados, sentía la presencia de una vida que parecía ideal ante los ojos de los demás, pero que a ella ya no le resultaba suficiente. Esto es lo que realmente quiero, pensaba. No podía negar que la estabilidad económica y el respeto de la sociedad la habían protegido durante tantos años, pero, por dentro, se sentía sola y desorientada. En la casa, las paredes parecían susurrarle viejas lecciones sobre la conveniencia de la apariencia. Recordaba las conversaciones con su amiga, la señora de X, que siempre le había dicho que el secreto de la felicidad radicaba en mantener las apariencias, en mostrar siempre lo mejor de sí misma, aunque eso no coincidiera con la realidad interna. La gente no se fija en lo que eres en tu interior, sino en lo que muestras afuera, le había dicho más de una vez. Y, de alguna manera, esas palabras se habían instalado en su mente, moldeando su vida de acuerdo con lo que los demás esperaban ver. Sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a cuestionar esa verdad que había seguido ciegamente durante tanto tiempo. ¿Es todo esto una mentira?, pensaba mientras se miraba al espejo, analizando su propio reflejo. Aunque su rostro aún mostraba los signos de la juventud conservada con el cuidado de los años, sus ojos ahora reflejaban algo distinto, una tristeza profunda, como si hubiera vivido una vida que no era completamente suya. Un día, mientras conversaba con su marido, don Justo, la señora Bringas sintió que su corazón latía con una intensidad que no lograba comprender. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo así?, le preguntó, casi sin darse cuenta. Don Justo, que no era precisamente un hombre dado a las profundas reflexiones, la miró con desdén y respondió sin siquiera comprender el trasfondo de su pregunta. Lo que necesitamos es más orden, más cuidado con las cosas. Aquí todo debe estar en su lugar, todo debe ser perfecto, dijo, como si de eso dependiera la felicidad de ambos. Y mientras lo decía, se veía tan convencido de lo que expresaba, que la señora Bringas no pudo evitar sentirse aún más atrapada en ese espacio de superficialidad en el que vivía. La conversación dejó una sensación amarga en su boca. No era la primera vez que se sentía incomprendida, pero cada vez se hacía más evidente que su vida con don Justo no era lo que ella había imaginado en su juventud. ¿Acaso se ha vuelto esto una rutina, una función en la que ambos estamos actores,
pero no sentimos lo que representamos, pensaba mientras se retiraba al salón. Esa misma tarde, la señora Bringas se encontró con Teresa, su hija, quien, como siempre, parecía ser la viva imagen de la libertad. Teresa había tomado decisiones que la señora Bringas nunca hubiera tenido el valor de tomar en su juventud. Había rechazado los convencionalismos de la sociedad y había seguido su propio camino. A pesar de que su hija no compartía la misma visión de la vida que ella, la señora Bringas no pudo evitar admirarla. «¿Cómo lo haces, Teresa?», le preguntó con una mezcla de respeto y envidia. «¿Cómo puedes vivir sin preocuparte por lo que los demás piensan?». Teresa sonrió, como si la pregunta fuera simple, como si la respuesta fuera algo que la señora Bringas aún no podía comprender. «Es sencillo, mamá», respondió Teresa, «debes dejar de temer lo que los demás piensan de ti. La vida no está en lo que los demás ven, sino en lo que tú eres en realidad. No puedo vivir para complacer a los demás, mamá. No puedo ser otra persona para hacerlos felices». Esa respuesta caló hondo en el corazón de la señora Bringas, pero también dejó una semilla de duda en su mente. «¿Y si ella tiene razón?», pensaba. «¿Y si todo este tiempo he estado viviendo para los demás, sin preguntarme si soy realmente feliz?». La idea de vivir para uno mismo, sin el miedo constante al juicio ajeno, se presentó ante ella como una posibilidad tan distante como aterradora. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la señora Bringas miró nuevamente su rostro en el espejo. Esta vez, sin embargo, no vio solo una mujer envejecida por el paso de los años, sino una mujer atrapada en las redes de las expectativas, tanto propias como ajenas. Se preguntó si algún día sería capaz de romper esas cadenas invisibles que la mantenían cautiva en una vida que ya no le satisfacía. El peso de las decisiones parecía cada vez más insostenible. ¿Debería seguir el camino de las apariencias, de la respetabilidad social, o debería arriesgarse a vivir una vida más auténtica, aunque eso significara renunciar a la comodidad y a la seguridad que había logrado alcanzar con tanto esfuerzo? La señora Bringas no tenía una respuesta clara esa noche, pero algo en su interior le decía que debía seguir buscando, que debía seguir cuestionando lo que la había mantenido cautiva. «Quizás es el momento de hacer algo diferente», pensó antes de cerrar los ojos y sumirse en un sueño inquieto, plagado de dudas y preguntas sin respuesta. Capítulo 12. La búsqueda de la libertad interior. Los días que siguieron al encuentro con su hija, Teresa, fueron profundamente reflexivos para la señora Bringas. El eco de las palabras de Teresa resonaba en su mente con una claridad que no podía ignorar. La vida no está en lo que los demás ven, sino en lo que tú eres en realidad. Esa simple frase sembró en su alma una semilla de duda que germinó rápidamente, cuestionando toda su vida hasta ese momento. En su interior, una lucha invisible comenzaba a gestarse. Por un lado, la señora Bringas continuaba aferrada a los valores que la habían guiado durante tantos años. El respeto social, la apariencia impecable, el cuidado por lo que los demás pensaban de ella. Había invertido tanto tiempo y esfuerzo en construir una vida basada en estos principios que la idea de deshacer todo parecía aterradora. Pero, por otro lado, las palabras de Teresa resonaban como un grito de libertad, un recordatorio de que había algo más allá de las expectativas ajenas, algo que ella misma debía descubrir. Una tarde, después de un día lleno de tareas domésticas y sociales, la señora Bringas se sentó en su pequeño salón, frente a la ventana que daba al jardín. Observó las flores que comenzaban a marchitarse y las hojas que caían lentamente de los árboles, como si la naturaleza misma estuviera dándole una lección sobre el paso del tiempo. La idea de lo que ella había construido y de lo que podía ser se presentaba ante ella como una bifurcación en el camino. En ese momento, se permitió reflexionar con mayor profundidad sobre sus propios deseos, algo que no había hecho en mucho tiempo. «¿Qué quiero de verdad?», se preguntó. No encontraba una respuesta fácil, y eso la perturbaba. Había sido una mujer que había vivido para los demás, para cumplir con las expectativas sociales, para mantener la armonía en su hogar, pero se dio cuenta de que su vida, aunque aparentemente perfecta, le resultaba vacía. ¿Acaso mi vida ha sido solo un espectáculo?, pensaba. ¿He vivido realmente por mí misma? Sus pensamientos la llevaron a un momento particular en el que había sido joven, cuando soñaba con algo más grande que las simples reglas de la sociedad. Recordó sus días de juventud, cuando su corazón estaba lleno de esperanzas e ilusiones, cuando creía que podía ser dueña de su destino. ¿Dónde quedaron esos sueños?, se preguntó. El tiempo y las circunstancias la habían llevado a un punto en el que se había conformado,
a pesar de que su alma aún pedía algo distinto. Fue en ese preciso momento que un impulso, casi instintivo, la llevó a buscar una respuesta en los libros que tanto había leído en su juventud. Abrió una pequeña biblioteca en su salón, que estaba llena de volúmenes que nunca había tenido tiempo de leer nuevamente desde que se casó. El polvo acumulado en las estanterías era el reflejo de los años que habían pasado sin que ella prestara atención a lo que una vez le había dado tanto placer. Al abrir un libro de poesías, una frase la detuvo en seco. La libertad es el primer paso hacia el alma. Esas palabras, simples y poderosas, resonaron con tanta fuerza en su mente que sintió como si hubieran sido escritas para ella, para ese momento exacto de su vida. La libertad, pensó, es lo que necesito. Pero, ¿qué significa ser libre realmente? La libertad, pensó, no solo implicaba hacer lo que se quisiera sin restricciones, sino también liberarse de los miedos, de los juicios externos, de las expectativas impuestas por la sociedad. La señora Bringas comprendió que la verdadera libertad residía en poder ser ella misma, sin necesidad de esconder su esencia detrás de una fachada de perfección. La inquietud que sentía por dentro, esa sensación de vacío, solo podría resolverse si se atrevía a mirar en su interior, a abrazar lo que realmente era. El día siguiente, después de una noche en la que apenas pudo dormir debido a la agitación de sus pensamientos, la señora Bringas decidió dar un paso. No sabía cuál sería el siguiente movimiento, pero algo dentro de ella la empujaba a cambiar, a no seguir el camino que había estado recorriendo tan ciegamente durante tanto tiempo. Al principio, las pequeñas decisiones fueron las más difíciles. En su casa, su rutina diaria seguía siendo la misma. Los sirvientes, los recados, las visitas, todo parecía seguir su curso habitual, pero la señora Bringas comenzó a sentir un cambio en su interior. Voy a comenzar a ser sincera conmigo misma, se dijo. No iba a seguir viviendo solo para complacer a los demás, no iba a dejar que la apariencia siguiera siendo su prioridad. Un día, durante una reunión con las amigas de toda la vida, la señora Bringas, sin pensarlo demasiado, comenzó a hablar de sus inquietudes. No sé qué me pasa, dijo, sin esperar nada en particular. Siento que algo falta en mi vida. Siempre he vivido para los demás, para complacerlos, pero ahora me pregunto, ¿y yo? ¿Qué quiero yo? Las amigas la miraron con sorpresa, como si nunca hubieran visto esa faceta de ella. Algunas trataron de restarle importancia, diciendo que todos pasaban por momentos de duda, pero la señora Bringas pudo ver que sus palabras habían causado un pequeño desconcierto. Nadie hablaba de esos temas tan abiertamente. Nadie cuestionaba la necesidad de mantener las apariencias. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que se permitió ser vulnerable, que permitió que otros vieran una grieta en su fachada perfecta. Y, aunque no tuvo una respuesta clara de sus amigas, algo dentro de ella se sintió liberado, como si por fin hubiera dado el primer paso hacia una nueva vida. Estoy en camino, pensó, no sé hacia dónde, pero estoy en camino. La libertad, al menos en ese momento, no era algo que pudiera obtener de un solo golpe. Era un proceso lento, lleno de dudas, de miedos y de incertidumbre. Pero la señora Bringas había tomado una decisión, no iba a seguir viviendo para los demás. Ahora, el camino era descubrir lo que ella misma quería ser, lo que realmente deseaba para su vida. El proceso sería largo, pero la señora Bringas había iniciado la transformación de su alma. Había comenzado a despojarse de las máscaras que había usado durante tantos años, y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, se sentía un poco más cerca de la libertad. Capítulo 13. La decisión de romper con el pasado. A medida que los días transcurrían, la señora Bringas continuaba inmersa en sus pensamientos, pero ahora, en lugar de sentirse atrapada en su propia rutina, comenzaba a percibir su vida desde una nueva perspectiva. Aquella sensación de vaciedad que la había estado acosando durante tanto tiempo ya no era algo que pudiera ignorar. De hecho, cada vez se hacía más insoportable, como un peso que ya no podía cargar sin más. Las palabras de Teresa seguían resonando en su mente como un eco constante. La vida no está en lo que los demás ven, sino en lo que tú eres en realidad. Un día, al despertar, la señora Bringas decidió que había llegado el momento de hacer algo radical, de tomar la decisión de romper con el pasado. El proceso de introspección y reflexión de las últimas semanas había sido el catalizador necesario para entender que su vida hasta ahora había estado completamente definida por los demás, por las expectativas de la sociedad, por el juicio constante de los demás, por la apariencia de felicidad que debía proyectar.
Había vivido como si su vida fuera una función en la que el único papel que podía desempeñar era el de una esposa y madre perfecta, una mujer impecable que nunca dejaba que la verdad de sus sentimientos se filtrara. Pero algo había cambiado, y ya no podía seguir en esa farsa. Aquella mañana, mientras estaba sola en su habitación, mirando por la ventana hacia el jardín, la señora Bringas tuvo una epifanía. Sentada frente al espejo, se observó detenidamente. La imagen que reflejaba parecía tan familiar, tan cómoda y tan correcta, pero al mismo tiempo tan distante, tan ajena a lo que sentía en su corazón. ¿Qué he hecho de mí misma?, se preguntó, mirando sus propios ojos con una intensidad que no había utilizado en años. ¿Qué quiero ser realmente? El silencio de la mañana era profundo, y la señora Bringas lo aprovechó para sumergirse completamente en sus pensamientos. Sabía que debía actuar, que no podía seguir viviendo de la manera en que lo había hecho hasta ahora. No importaba el qué dirán, ni las consecuencias de sus decisiones. Sabía que, de no hacerlo, seguiría siendo una mujer incompleta, una mujer atrapada en las expectativas de los demás. Fue entonces cuando tomó una decisión radical. Dejaría de ser la persona que el mundo esperaba que fuera. Empezaría a vivir para ella misma, a ser honesta con sus propios deseos, a hacer las cosas que realmente la hacían feliz, aunque significara desafiar el orden establecido. Lo primero que hizo fue acudir a su esposo, don Eugenio, con una solicitud que había estado evitando durante años. Decidió hablar de aquello que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Sus insatisfacciones, su anhelo de libertad, su deseo de dejar de cumplir con las reglas sociales que habían regido su vida. Don Eugenio, sorprendido por la apertura de su esposa, escuchó en silencio mientras ella le expresaba sus sentimientos. No era la mujer que él conocía, aquella que siempre había aceptado su rol sin cuestionamientos. Ahora, la señora Bringas hablaba con una sinceridad que no se había atrevido a mostrar antes. «Quiero cambiar», dijo con firmeza. «Quiero ser diferente, quiero vivir para mí, no para lo que los demás esperan de mí». Don Eugenio la miró con sorpresa y, por un momento, no dijo nada. Había sido un hombre que siempre había entendido la vida en términos muy concretos: la familia, la estabilidad, el respeto. No podía comprender cómo su esposa, tan bien posicionada en su sociedad, pudiera estar pensando en cambiar todo lo que había construido. Pero, a pesar de su desconcierto, algo en él comenzó a reconocer la verdad en las palabras de su esposa. Por fin, después de un largo silencio, respondió con una franqueza que lo sorprendió a él mismo. «Te escucho, Luisa. No sé si entiendo completamente lo que sientes, pero, si eso es lo que deseas, no soy quien para impedírtelo. Sin embargo, debo decir que me preocupa. Lo que podría implicar. No sé qué cambiaría para nosotros, pero si eso es lo que realmente necesitas, entonces te apoyaré». La respuesta de don Eugenio, aunque llena de incertidumbre, le dio a la señora Bringas un respiro. No esperaba una aprobación inmediata, pero la disposición a escucharla y respetar sus deseos le ofreció una pequeña apertura hacia la posibilidad de un futuro distinto. Sabía que el camino que se le presentaba era incierto, pero en su interior sentía que era lo correcto. Al día siguiente, se dio cuenta de que, a pesar de todo, su vida social seguía siendo el escenario donde aún se esperaba que desempeñara su papel de madre y esposa perfecta. Las visitas, las invitaciones, los compromisos familiares, todos parecían seguir el curso de siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero la señora Bringas ya no podía seguir interpretando ese papel con la misma dedicación de antes. En cada reunión, en cada conversación, su mente volaba hacia su reciente decisión de cambiar. Era como si todo el escenario que conocía ya no tuviera el mismo significado. Fue en una de esas reuniones sociales que la señora Bringas se dio cuenta de cuán grande era el cambio interno que había experimentado. Una amiga se acercó a ella y, con un tono de preocupación, le preguntó si todo estaba bien en su hogar. «Te veo diferente, Luisa», le dijo. «¿Está todo en orden?». La señora Bringas, en lugar de ofrecer la respuesta habitual, esa que siempre había dado para mantener las apariencias, decidió ser honesta, aunque fuera en pequeñas dosis. «Todo está bien», respondió con una leve sonrisa. «Estoy en un proceso de cambiar algunas cosas, de entenderme mejor». La amiga la miró, desconcertada, pero no insistió. Sin embargo, la señora Bringas sintió que esa pequeña confesión la había liberado aún más. Había comenzado a despojarse de las máscaras, a permitir que los demás la vieran como realmente era,
sin temor a ser juzgada. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, una sensación de paz la invadió. Aunque el futuro seguía siendo incierto y lleno de desafíos, la señora Bringas sabía que había tomado el primer paso hacia la libertad que tanto anhelaba. Había dejado de lado el miedo al juicio ajeno y, por fin, estaba comenzando a vivir para ella misma. Capítulo 14. El nuevo rumor de la libertad. Con cada día que pasaba, la señora Bringas sentía que su vida estaba tomando un rumbo completamente diferente. Ya no era la mujer que se escondía tras una fachada de perfección social, ni la esposa sumisa que solo existía para cumplir con los roles preestablecidos. El cambio, aunque aún reciente, había comenzado a impregnarse en cada uno de sus pensamientos y acciones. Sentía una ligereza que antes le resultaba impensable, como si, al soltar las expectativas ajenas, pudiera por fin respirar con libertad. El proceso de transformación que había comenzado, por supuesto, no era fácil. Nadie en su círculo cercano comprendía la magnitud de su deseo de cambio. Para muchos, la señora Bringas seguía siendo aquella mujer que había llevado con orgullo el manto de la respetabilidad y la dignidad social. Su vida estaba completamente regida por la necesidad de mantener la apariencia de perfección, por ser la esposa ideal, la madre ejemplar, la amiga confiable y la anfitriona perfecta. Pero ahora, esas expectativas comenzaban a desmoronarse. Cada conversación con sus amigas o con los vecinos la hacía sentir como si fuera un ser ajeno a sí misma. Sus palabras, aunque amables, ya no encajaban con la mujer que había decidido ser. Una tarde, en una de esas reuniones que antes la hacían sentir tan cómoda, se encontraba frente a su grupo de amigas más cercanas. Aquel día, sin embargo, todo parecía diferente. Mientras las otras mujeres hablaban de los más recientes chismes sociales, de las fiestas y las cenas a las que habían sido invitadas, la señora Bringas no podía evitar sentirse distante, como si todo aquello fuera una puesta en escena que ya no tenía sentido. Había algo en el aire que ya no la engatusaba, algo que la hacía preguntarse si esas conversaciones realmente tenían algún valor para ella. Fue en ese momento cuando una de sus amigas, muy al tanto de la imagen que siempre había dado la señora Bringas, la observó con una mirada curiosa. «Luisa, ¿te encuentras bien?», le preguntó, sin dejar de hablar de las nuevas adquisiciones de un conocido que siempre estaba en el centro de todas las conversaciones. La señora Bringas la miró con una serenidad que nunca antes había mostrado. «Sí, estoy bien», respondió, con una calma que sorprendió a sus interlocutoras. «Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar si lo que estamos haciendo aquí realmente tiene algún propósito?». Las palabras de la señora Bringas flotaron en el aire, haciendo que sus amigas la miraran en silencio, sin saber cómo reaccionar. Había algo en su tono que las desconcertaba. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó una de ellas, claramente confundida. «Me refiero a que, a veces, vivimos nuestras vidas como si estuviéramos interpretando un papel. Nos preocupamos por cosas que, al final, no tienen mucha importancia. A mí, personalmente, me gustaría poder disfrutar de algo más real, algo que me haga sentir plena». Sus amigas, al principio sorprendidas por la sinceridad de Luisa, rápidamente intentaron reorientar la conversación hacia temas más ligeros, como si las palabras de su amiga no tuvieran cabida en la charla convencional. La señora Bringas, sin embargo, no insistió. Ya había dicho lo que pensaba, y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió bien con su propia verdad, aunque fuera incómoda para los demás. Esa noche, al llegar a casa, la señora Bringas se encontró con una nueva realidad. Don Eugenio, al verla llegar, notó algo diferente en su actitud. Ella ya no tenía ese brillo de preocupación constante por el que dirán, por las expectativas ajenas. Su rostro reflejaba un aire de serenidad, de alguien que había encontrado la paz en medio del caos que había sido su vida hasta ese momento. «Luisa, ¿estás bien?», le preguntó él, sin perder de vista los detalles de su cambio. Sabía que algo había sucedido, pero no se atrevía a mencionarlo directamente. «Sí, Eugenio», respondió ella, con una sonrisa que reflejaba tanto paz como determinación. «Estoy bien. He tomado una decisión que cambiará muchas cosas, y ya no me importa lo que los demás piensen». Don Eugenio la observó en silencio, sin entender por completo lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo sintiendo una mezcla de respeto y desconcierto. Su esposa nunca había sido tan directa, tan firme en sus decisiones. Sin embargo, algo en su tono le decía que lo que estaba sucediendo era importante, y que, en el fondo, era lo mejor para ella.
La señora Bringas, tras esa conversación con su esposo, se sintió más libre que nunca. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, que los cambios que había iniciado no serían fáciles ni inmediatos. Había mucho por replantear, por reconstruir. Pero ya no le temía al proceso. Había tomado la decisión de vivir para sí misma, sin tener que cumplir con los moldes que la sociedad había colocado sobre ella. Al día siguiente, se dirigió al centro de la ciudad, como hacía habitualmente, pero esta vez con una nueva mirada. Ya no veía las tiendas ni las fachadas de los edificios con los mismos ojos. Aquella ciudad, que había sido el escenario de sus preocupaciones y de su aparente vida perfecta, ahora la observaba de una manera diferente. La señora Bringas caminó por sus calles con una nueva sensación, como si todo a su alrededor hubiera sido siempre un escenario vacío en el que ya no tenía que representar ningún papel. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que no solo estaba rompiendo con las expectativas ajenas, sino también con las que ella misma había construido durante años. Al liberarse de la necesidad de ser algo que no era, empezó a ser lo que siempre había querido ser, una mujer auténtica, libre de las cadenas invisibles que la habían mantenido atrapada en una vida de apariencias. Mientras caminaba por las calles, con una ligera sonrisa en su rostro, la señora Bringas entendió que su camino hacia la verdadera libertad solo comenzaba. Aquel cambio de perspectiva, aquel rechazo a las expectativas externas, no solo la estaba transformando a ella, sino también a todo lo que la rodeaba. El cambio era inevitable, y con él, el reconocimiento de una vida más plena y sincera. Capítulo 15. La conclusión del cambio. El cambio que se había gestado en la señora Bringas no fue, ni mucho menos, un proceso rápido o sencillo. Habían sido meses, incluso años, de luchas internas, de contraposiciones entre lo que ella quería ser y lo que se esperaba de ella. Sin embargo, al llegar a este punto, algo parecía estar definitivamente resuelto. Luisa había dejado de ser una mujer atrapada en el laberinto de las apariencias sociales y había comenzado a emerger como alguien más auténtico, más fiel a sus propios deseos y anhelos. La vida en casa de los Bringas había cambiado, aunque no de manera tan espectacular como a veces uno imagina en las novelas de transformación. No fue un giro inmediato, sino más bien una serie de pequeños pasos que poco a poco fueron alterando la dinámica familiar. Don Eugenio, aunque inicialmente desconcertado por la nueva actitud de su esposa, comenzó a adaptarse a la mujer que estaba emergiendo, y aunque a veces las tensiones entre ambos se hacían evidentes, el respeto por la transformación de Luisa empezó a imponerse. Ya no existían esas discusiones sobre la imagen pública, ni la constante necesidad de presentar una fachada perfecta ante los demás. Don Eugenio entendió que su esposa había decidido tomar las riendas de su vida, y aunque al principio eso le resultaba incómodo, no pudo evitar sentir una mezcla de admiración y confusión. La señora Bringas, por su parte, se sentía más centrada que nunca. Había aprendido a decir no a las presiones sociales, a escuchar sus propios deseos y, sobre todo, a tomar decisiones que estuvieran en línea con lo que realmente quería para su vida. Aquello no significaba que la señora Bringas dejara de lado sus responsabilidades como esposa y madre, pero sí que se dio cuenta de que, para ser realmente feliz, necesitaba encontrar un balance entre sus obligaciones y su propio bienestar. Un día, después de semanas de cambios graduales, Luisa salió al jardín de su casa, se sentó en la silla que siempre había considerado como su lugar de reflexión y comenzó a pensar en todo lo que había logrado hasta ese momento. Aún no sabía qué le depararía el futuro, pero algo había cambiado en ella. Aquella mujer que alguna vez se preocupó por cada mirada ajena, por cada palabra de los vecinos, ahora se sentía diferente. Ya no buscaba la validación de los demás, ni se entregaba a una vida de constantes comparaciones con las otras mujeres de su círculo social. Es posible ser feliz de una manera diferente, pensó para sí misma mientras se sumergía en sus reflexiones. Es posible vivir según mis propios términos. A medida que pasaba el tiempo, Luisa se alejó de los círculos sociales que antes le resultaban tan importantes. Aunque, en un principio, esa decisión la había llenado de incertidumbre, pronto descubrió que la verdadera libertad no se encontraba en la aceptación externa, sino en el respeto propio. Y este respeto propio le permitió encontrar una paz interior que jamás había experimentado. No necesitaba demostrar nada a los demás, ya no se aferraba a esa imagen de esposa perfecta que el mundo había diseñado para ella. Ahora su vida era auténtica, y aunque el camino no había sido fácil, sabía que había tomado la decisión correcta. Con el tiempo, las personas a su alrededor comenzaron a notar el cambio.
Los antiguos amigos que siempre la habían rodeado, aquellos que la conocían bajo la apariencia de la mujer que vivía solo para los demás, se dieron cuenta de que ya no era la misma. Algunos se alejaron, incapaces de aceptar la nueva Luisa, pero otros se acercaron con curiosidad, sorprendidos por la transformación de su amiga. Incluso en su familia, aquellos que antes la veían con un aire de expectación y juicio, ahora veían a una mujer más fuerte, más decidida. Don Eugenio, aunque le costaba adaptarse a los nuevos aires que soplaban en su hogar, empezó a comprender que su esposa ya no estaba dispuesta a seguir los caminos preestablecidos. Era, en el fondo, un hombre que respetaba a la mujer con la que había compartido tantos años, y aunque sus inseguridades y prejuicios a veces se interponían en su relación, no podía evitar reconocer la valía de la transformación de Luisa. Finalmente, Luisa comprendió que, aunque el cambio había sido profundo y desafiante, ella no era la misma persona que había sido antes. Había recorrido un largo camino para encontrar su verdadero yo, para liberar su alma de las expectativas ajenas. La señora Bringas, que había sido una prisionera de la perfección, ahora caminaba por la vida con una ligereza que no se había atrevido a imaginar. Y así, con una nueva visión de la vida y con una libertad interior que antes le era ajena, Luisa cerró este capítulo de su vida con la certeza de que, al fin, había encontrado la paz que tanto había buscado. Y así concluimos nuestro viaje por las páginas de la de Bringas de Benito Pérez Galdós. Hemos sido testigos de una transformación profunda en el personaje de Luisa, una mujer que, atrapada por las presiones sociales, decidió finalmente tomar las riendas de su vida y buscar la verdadera libertad. A través de su historia, hemos aprendido valiosas lecciones sobre el valor de ser auténticos, sobre la importancia de vivir según nuestros propios términos y sobre todo, sobre cómo la verdadera paz interior solo se alcanza cuando dejamos de preocuparnos por las expectativas ajenas. Si disfrutaste este viaje literario tanto como nosotros, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal Audio Mentores. De esta manera, podrás seguir disfrutando de más contenidos que, como el de hoy, no solo te llevarán a explorar el mundo de la literatura, sino que también te invitarán a reflexionar y crecer. Y recuerda, activa la campanita de notificaciones. Así serás el primero en enterarte de cuando subimos nuevos audiolibros y contenido inspirador. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que enriquezca tu vida y te acompañe en este viaje de aprendizaje. Cada comentario, cada me gusta y cada vez que compartes nuestros vídeos, nos motiva a seguir adelante con más fuerza y dedicación. Gracias por formar parte de nuestra comunidad de audio mentores. Nos encantaría saber qué opinas de la historia de Luisa Bringas, así que no dudes en dejar tus comentarios abajo. ¿Qué reflexión te deja este viaje por su transformación? ¿Cómo crees que sus lecciones pueden aplicarse a tu vida diaria? Nos vemos en el siguiente capítulo, en el que continuaremos explorando más grandes obras literarias y continuaremos creciendo juntos. ¡Hasta pronto!